Iglesia Santa del Monte de Oret, muy buenas tardes. Dios los bendiga, Dios les bendiga. Bien, para el día de hoy tenemos una predicación basada en las ilustraciones de bolsillo. Vamos en el libro de Isaías. Con Isaías comenzamos los profetas mayores. Recordemos que la vez pasada estuvimos viendo el último libro de los libros poéticos, que pertenecía al Cantar de los Cantares de Salomón. Bien, la predicación de hoy lleva como título El niño más maravilloso. El niño más maravilloso. Ya ustedes podrán determinar a quién hacemos referencia cuando emitimos este tipo de conceptos y adjetivos tan grandes. El niño más maravilloso. Obviamente se refiere al Señor Jesucristo en el nacimiento. Bien, vamos a Isaías 9:6. Ahí encontramos el texto, el versículo base de esta predicación. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Perdón. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Bien, recordamos el título, El niño más maravilloso. El nacimiento de este niño es un regalo de Dios para la humanidad. El nacimiento del Hijo de Dios, Jesús, que fue profetizado por el profeta Isaías 700 años antes, trae luz en medio de la oscuridad, trae paz en medio del caos social y político que se vivía en el tiempo de Isaías, es decir, en el tiempo en que Isaías escribió este libro profético. Bien, nuestro mundo actualmente está lleno de inseguridad. No hay ningún sentido de seguridad en las naciones de la tierra. El temor reina cabalmente en nuestras sociedades que son abatidas por los sistemas políticos y de justicia de los gobiernos del mundo. La mentira, la violencia y el crimen dejan una gran oscuridad e infortunio espiritual. El pecado reina de manera campante en medio de la crisis, de la tribulación, de las tinieblas, de la oscuridad y de la angustia. Muchas personas están cada vez más alejadas de Dios. En su mundanalidad e ignorancia, hacen alianzas malignas con el enemigo de nuestras almas. Tienen su confianza puesta en el hombre. No buscan a Dios, no esperan en Dios, no lo honran, no lo reverencian, ni tienen su temor en el corazón. El profeta Isaías vivió en una época muy parecida a la nuestra, en una época de confusión espiritual y política. Habría gran impotencia sobre el pueblo cuando los asirios golpearon con violencia los portones de la ciudad. El rey Acaz, que era el rey de Judá en ese momento, se negó a poner su confianza en Dios para salvar a Judá de las manos de Siria. En este tiempo de gran crisis y de gran pánico colectivo, nos referimos a la época de Isaías, ese tiempo generó una gran oscuridad espiritual y una descripción espantosa del pecado. Este pecado o estas infracciones a las leyes espirituales del Señor
eran el resultado de la incredulidad persistente de aquella gente que habitaba en la tierra prometida. Imagínate, estamos hablando de que habitaban en la tierra prometida. Bien, pero vamos a ver ese nacimiento profetizado por Isaías, esas profecías acerca de Jesús. Vamos a ver la encarnación del Señor Jesucristo en un niño. Fíjate que estamos hablando de encarnación, no de reencarnación. Reencarnación es ese término que utilizan en las religiones, más que todo orientales y sectas orientales, para la reencarnación del alma, es decir, la transmigración del alma, de que cuando uno muere reencarna, bien sea en otra persona o en un animal. Aquí estamos utilizando el término encarnación, cuando el Señor envía el Espíritu a un cuerpo, es decir, se encarna en un cuerpo. Entonces vamos a ver la reencarnación del Señor, la encarnación del Señor Jesucristo en un niño y las señales que fueron dadas de este Cristo profetizado. Bien, vamos a Isaías 7:14. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bien, esta palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Es decir, que la Virgen iba a dar a luz un hijo que iba a estar entre nosotros y que era Dios entre nosotros. Eso quiere decir Emmanuel, el nombre Emmanuel. 700 años antes del cumplimiento de esta profecía, recordemos que el Señor Jesucristo nació y cambió, dividió la historia en dos partes, ¿no? Supuestamente nació supuestamente no, sino él nació, hace 2000 años, Pero 700 años antes del cumplimiento de esta profecía, el Santo Espíritu de Dios estaba hablando a través de un profeta, quien generalmente es conocido como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Isaías. E Isaías estaba dando la más monumental predicción para todos los habitantes de la tierra, de que una mujer virgen quedaría embarazada de un niño, quien vendría a convertirse en Dios en medio de nosotros. Es decir, que Dios estaría con nosotros habitando en medio de su pueblo. Fíjate, iglesia, que este es el nacimiento más extraordinario en la historia del mundo y que es lo que se celebra cada fin de año, el 25 de diciembre, en muchos países de la tierra, como la Navidad o la Natividad. Aunque esta festividad tiene un trasfondo pagano, ya que el Señor Jesucristo no nació en diciembre, y mucho menos un 25 de diciembre, todo esto nos hace pensar cómo el nacimiento de Jesús causó tanto impacto en la vida de las personas, que incluso la misma historia se dividió en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Respecto a lo del nacimiento del Señor Jesucristo, Él no nació en diciembre, Él nació en el mes de septiembre. Y algunas revelaciones que se han dado, de acuerdo a la palabra, más o menos dicen que la fecha fue el 11 de septiembre. O sea, algo muy alejado de la fecha en que se supone que se celebra la Natividad o la Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero hoy en día, gracias a su nacimiento y a la obra del Evangelio del Reino que nosotros hemos creído,
Nosotros somos salvos por fe. En este nuevo pacto que encontramos en el Nuevo Testamento, no cabe la menor duda de que el Señor Jesucristo ha impactado al mundo con su mensaje de salvación. Bien, ahora vamos a analizar toda la parte que nos muestra Isaías referente al nacimiento y reinado del Mesías. Entonces vamos a leer Isaías 9 del 1 al 7. Isaías 9 del 1 al 7. Dice: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Acá Isaías nos está dando una descripción más o menos de cómo era el estilo de vida en esa época de la historia. Nos dice que las tribus de Neftalí y Zabulón, bueno, de una u otra forma estaban afligidas por causa de las decisiones que se tomaban. Bueno, nos estaba hablando de un panorama acerca de cómo estaba el tiempo de aquella época. Pero sigamos en el versículo 2, que es lo importante, pues de acuerdo a lo que estamos hablando. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y dice el 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías, al momento de anunciar el futuro nacimiento de Jesús, lo califica, o vemos que lo califica con una serie de títulos que describen su grandeza, su dignidad y su magnificencia. Dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos títulos adjudicados a Jesús, al Mesías profetizado, al Señor Jesucristo, anuncian el nacimiento de un ser completamente extraordinario, asombroso, maravilloso. Un nacimiento que jamás ha tenido ni tendrá lugar en la historia de la humanidad. Un nacimiento que fue anunciado desde los inicios de la creación humana. Que fue milagroso porque el niño fue concebido sobrenaturalmente. Que fue extraordinario porque ese niño llamado Jesús vino a salvarnos de una condenación eterna debido a los efectos catastróficos de nuestros pecados. Isaías describe los nombres divinos que solo pueden ser verdaderos, auténticos e infalibles en la naturaleza divina, en la naturaleza de Dios, porque declara que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz.
Vamos a estudiar el versículo completo y a discernir espiritualmente qué nos quiere decir el Señor. Dice el versículo, porque un niño nos es nacido. El propósito del nacimiento de este niño es o era, bueno, será en todas las épocas, para el beneficio de todos los que lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas y de nuestras almas. Isaías, en ese momento de la historia, vio la oscuridad y la tristeza de la nación. Veía esa oscuridad, ¿no? Veía esa tristeza de la nación. Y vio también el Hijo que nacería para eliminar esa oscuridad e iluminar al mundo. Bien. Seguidamente en el versículo dice, Hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Observamos que desde la eternidad Dios planeó dar a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesús es como un regalo para la humanidad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, continuamos analizando el versículo. Dice, y el principado sobre su hombro. Jesús reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gobierno del mundo estará sobre sus hombros. Y se llamará admirable consejero, y se llamará admirable consejero. Jesús es nuestro maravilloso consejero, nuestro ejemplo perfecto y el maestro infalible. Él muestra y nos dice qué pensar y cómo vivir. Y Él nunca se equivoca, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él también es testimonio incluso de sus enemigos, porque la Escritura, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 46 dice, jamás hombre alguno ha hablado como este. Y los que hablaban eran los enemigos de él, de Jesús. Pero ellos dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y se llamará su nombre Dios fuerte. Él es Dios todopoderoso, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y se llamará su nombre Padre eterno. Esta parte del versículo destaca su deidad absoluta y eterna, así como su omnipotencia y la unidad del Padre y del Hijo en la divina Trinidad. Dice, y se llamará su nombre Príncipe de Paz, lo que indica que Él es el primer líder que traerá verdadera paz al mundo. Él es el gran pacificador, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Iglesia, todavía cabe señalar que el registro del nacimiento del Señor Jesucristo fue un hecho revolucionario que alteró el orden y el comportamiento humano, y que este nacimiento fue extraordinario por una serie de razones que vamos a analizar solamente 3. Porque fue anunciado desde los inicios de la misma creación humana. Es decir, fue un nacimiento extraordinario porque fue anunciado desde los inicios de la creación humana. Dice Génesis 3:15, fíjate que habla incluso desde el Génesis de Jesucristo. Génesis 3:15.
3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti, ¿ahí a quién le está hablando? A Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, que es la simiente de la serpiente, y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Y la simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. Bueno, esto es tema de otra predicación, pero aquí también hemos hablado algo al respecto de que hay dos simientes. Una que es la simiente de la serpiente, que es la misma simiente de Caín. Y otra que es la simiente de Adán, o la simiente de la mujer, ¿no? La simiente de los que somos humanos. Bien. Este nacimiento del Señor Jesucristo fue extraordinario, ya que fue anunciado desde el mismo libro del Génesis, como ya lo anotábamos. Desde los mismos inicios de la creación del hombre. El hombre había fallado al ceder a la tentación de Satanás. Sin embargo, Dios le ofrece una esperanza de redención a través de su Hijo, que nacería de una mujer, que le aplastaría la cabeza al enemigo, esto es, al diablo, y que él la heriría en el calcañar. Vemos también la profecía del nacimiento de Jesús en los tiempos de los patriarcas, cuando a Abraham se le prometió que en su simiente, y esa palabra simiente, igual que en el Génesis que ya leímos, quiere decir simiente, eso quiere decir semilla, ¿sí? Descendencia, generación. Es una connotación, eso de simiente quiere decir como el semen, que es el que fecunda, ¿no? Entonces dice, las profecías del nacimiento de Jesús en los tiempos de los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Y lo que vino a conformarse como Israel, pues salió de esa simiente de Jacob, bueno, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces dice que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y sabemos que esta simiente que habla la palabra también es Cristo, porque Cristo viene de Abraham, ¿sí? Y David viene de Abraham, de la tribu de Judá. El Señor Jesucristo es descendiente de David y descendiente de Abraham. Abraham fue el patriarca que el Señor utilizó para empezar a conformar o comenzar a conformar el pueblo hebreo. Bien, vamos a Génesis 22:18. Vamos a ver la promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí? Serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de Abraham iba a nacer Jesucristo. Por cuanto obedeciste mi voz. De la misma manera a David, al rey David, Dios le prometió que le daría un descendiente. Dios le prometió que le daría un descendiente. Un descendiente que se sentaría para siempre en su trono. Y este descendiente es Cristo. Segundo de Samuel 7:12 al 16. Segundo de Samuel 7:12 al 16. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres,
Ahí Dios le está hablando a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Allá le está hablándole a David de Salomón. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este último versículo está hablando del Señor Jesucristo. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Fíjate las promesas que el Señor hizo en el Antiguo Testamento respecto al Mesías que había de venir, respecto al Señor Jesucristo, al Príncipe de paz, a ese Emmanuel, a Dios con nosotros, ¿no? Y estas también se las hizo a los patriarcas. Abraham, ya lo vimos, estamos viendo a David. En Apocalipsis encontramos de que David va a ser después del Señor Jesucristo, va a ser el que va a gobernar el mundo. Y por debajo de David van a estar las 12 tribus de Israel. Y luego van a estar los reyes y los sacerdotes. Bien. De igual forma, el profeta Isaías profetizó que este niño nacería de una mujer virgen, y esta virgen es María. Vamos a Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermanos y hermanas, nos podemos dar cuenta que todas estas profecías anunciaron el nacimiento de Jesús desde mucho tiempo atrás, incluso desde el mismo tiempo de la creación en el Génesis. Y hoy estas profecías son una realidad. Por esta y otras más razones que vamos a conocer a continuación, señalamos que su nacimiento es el más extraordinario y maravilloso de todos los tiempos. Este nacimiento fue realmente extraordinario porque el niño fue concebido de manera sobrenatural. Lucas 1:26-38 fue extraordinario porque el niño fue concebido de manera sobrenatural. Lucas 1:26-38 dice: Anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la tribu de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril,
porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Fíjate, iglesia, que el nacimiento de Jesús es un hecho sorprendente, ya que el niño fue concebido no como producto de una relación sexual entre un hombre y una mujer, sino que fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo no podía llevar la semilla de un hombre en su ser, ya que eso lo haría pecador, lo haría descendiente de la naturaleza adámica o adánica, naturaleza que tenemos todos nosotros. Por eso, el gran Yo Soy operó a través del Espíritu Santo de manera sobrenatural y milagrosa para que la Virgen María quedara embarazada. Y así Dios mismo, como Hijo, se encarnó en la persona de Jesús, habitando como Dios entre su pueblo escogido. Bien. Esta es una de las razones por las cuales el nacimiento de Jesús fue extraordinario. Vamos a ver otra razón. De peso. Este nacimiento es extraordinario porque ese niño llamado Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Mateo 1, 18 al 25. Fue extraordinario, ¿por qué? Porque Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Mateo 1, 18 al 25. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ahí está hablando de Isaías, creo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esa palabra conoció, o sea, conocer, en la terminología bíblica, quiere decir tener relaciones sexuales con una persona, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este niño Jesús vendría a convertirse en el Salvador del mundo, tal y como el ángel Gabriel se lo declaró a María. El nacimiento de Jesús era absolutamente necesario para la humanidad, porque todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, íbamos rumbo al infierno, totalmente incapaces de salvarnos. No obstante, se llevó a cabo con precisión absoluta la obra de redención ideada por el Padre y ejecutada por el Hijo. Cristo, como Dios, vino a la tierra a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Vamos a Juan 3, 16 al 21. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3, 16 al 21.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, hermanas, hermanos, para concluir, podemos decir que a lo largo de estos 6.000 años de historia humana han nacido y vivido miles de millones de personas. Y entre ellas, algunas han impactado la historia del mundo, pero ninguna de ellas ha sido tan extraordinaria, ni ha dejado tan excelente impresión emocional y ha generado tanto desconcierto como la vida de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Bien, fíjate que, vamos a dar una explicación acerca de estos 6000 años de historia humana. De acuerdo a la Biblia, a las genealogías que aparecen en la Biblia y a los estudios teológicos que se han hecho al respecto en base a la Biblia, con base a la Biblia, esos 6000 años nos llevan hasta nuestra época actual. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el conteo desde Adán, es decir, el primer hombre, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer que fueron creados. ¿Sí? Entonces de Adán y Eva o Adán a Abraham hay 2000 años de historia. De Adán a Abraham hay 2000 años. De Abraham al Señor Jesucristo hay otros 2000 años. Van 4000 años, ¿no? Y del Señor Jesucristo a nuestra época actual, a nuestra era, van otros 2000 años. En total son 6000 años de historia. Estamos en la sexta dispensación, vamos a entrar a una séptima dispensación, que es la dispensación del milenio. Ahora estamos bajo la dispensación de la gracia. Y ya, de acuerdo a los acontecimientos proféticos, es decir, que están en la Biblia, que están ocurriendo en la actualidad, que ya comenzaron los dolores de parto, que las cuestiones que están escritas en el Apocalipsis como los sellos, como los sellos, como las trompetas, como las copas de ira de Dios, todas esas cosas se van a desencadenar en este tiempo, en esta generación, para darle paso al milenio, es decir, el descanso de Dios. Fíjate que también habla de 7000, el número 7, 7000. Entramos a la dispensación del milenio, es decir, los últimos 1000 años los 1000 años del milenio, donde el Señor Jesucristo va a gobernar sobre esta tierra con sus reyes y sacerdotes. Y esos reyes y sacerdotes son la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, la manada pequeña que se habla en la Biblia, ¿no? Debemos hacer todo lo posible por tener el mérito de estar entre esos escogidos, o por hacer méritos para estar dentro de esos escogidos. Bueno, con eso terminamos, iglesia. Dios los bendiga. Amén.